Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar Versatilidad de la cirugía piezoeléctrica, en colaboración con el doctor Juan Carlos Romero Alvarado, cirujano maxilofacial en el Centro Médico Nacional Arrasa en el Instituto Mexicano del Seguro Social y profesor adjunto del curso de especialización en esta sede. Especialista en cirugía ortognática y armonización facial, implantología basada y reconstrucción facial. Muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos que mantengan su micrófono apagado para que cuando comience la charla puedan escucharlo de la mejor forma. Si les surgen dudas, el chat está abierto y al finalizar la plática tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por dedicar un tiempo para un poco de actualización científica. Quiero dar también las gracias a mis amigos de Dentadec por el espacio y a mis amigos también de Mectron. Pues de nuevo he sido invitado con mucho gusto para hablar un poco más de un tema que me gusta bastante, que es cirugía del esqueleto facial, cirugía ósea, específicamente. Ya hemos hablado en algunas ocasiones por estos medios de cirugía piezoeléctrica. Espero les sea de bastante utilidad. El tema de hoy es versatilidades de la cirugía piezoeléctrica. Como ya mencionaron, mi nombre es Juan Carlos Romero Alvarado, soy cirujano dentista, especialista en cirugía maxilofacial. Actualmente me desempeño en dos ámbitos, uno institucional, que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de Especialidades, un hospital bastante amplio aquí en la Ciudad de México, y en la práctica privada, como en nuestro proyecto que se llama IMA. Pues bueno, el objetivo del día de hoy, de la tarde, es puntualizar, ejemplificar los diferentes usos, la versatilidad que tienen los dispositivos piezoeléctricos en la odontología, en la cirugía de implantes y todo lo que tenga que ver con cirugía de los maxilares. Ustedes no me van a dejar mentir en qué podemos utilizar este tipo de dispositivos. Aquí tenemos unos párrafos donde podemos nosotros ejemplificar esa diversidad en tratamiento de endodoncia, cualquier dispositivo vibratorio, en ortodoncia, en combinación con cirugía. Es muy conocido que dentro de nuestro el aspecto odontológico, los periodoncistas y los implantólogos utilizan bastante estos dispositivos por los procedimientos que tienen que hacer y, por supuesto, como es mi caso, en cirugía maxilofacial y todavía extendiendo un poquito más las áreas de utilización de los dispositivos piezoeléctricos, pues en cirugía de cabeza y cuello. Hace bastante tiempo que tengo esta fotografía. Es un caso de un paciente que recibió un traumatismo facial con una atención tardía, por lo cual tuvimos que hacer una gran reconstrucción frontoorbitaria. Ameritaba un procedimiento de reconstrucción de la órbita con la toma de un injerto de la calota. Quiero ejemplificar estas fotos que tienen un gran valor clínico, un poco de historia, porque quiero que ustedes vean cómo estábamos tomando el injerto con un dispositivo rotatorio, con una fresa, en este caso 702L, que es lo que teníamos disponible en ese entonces. Tenemos aquí en la imagen izquierda una imagen, una fotografía de pues cómo se encuentra ya la adaptación de ese injerto, que la finalidad era levantar el piso de la órbita para darle mayor proyección al globo ocular y todo el contenido orbitario. Y aunque tuvimos un resultado bastante aceptable en este caso, quiero exponerles a ustedes estas imágenes porque siempre que nosotros tomamos fotografías o cuando después de que tratamos a un paciente tendemos mucho a hacer un feedback, a hacer una retroalimentación para ver en qué puntos podríamos mejorar. Y se puede apreciar aquí cómo el corte no es un corte nítido, ni en la parte superficial, ni en la parte profunda
de la bóveda craneal, podemos ver cómo está biselado, cómo tiene distintas entradas, distintas profundidades, y después de la colocación del injerto también está de forma muy irregular. Ustedes imaginen el detalle que nosotros necesitamos en la actualidad para poder tener éxito en la colocación de injertos, en los cortes de hueso, y cómo en algunas ocasiones, aunque nosotros seamos muy diestros, muy capaces, los instrumentos no nos dan pues el ancho adecuado, o no nos pueden aportar la ayuda necesaria. Entonces, ustedes reflexionen en la cantidad de hueso que se puede perder, en todo el procedimiento quirúrgico que puede llegar a fallar por el calentamiento excesivo del hueso, por la falta de control del instrumento. Entonces, sí es cierto que dependemos mucho de la pericia de los clínicos, de los que estamos haciendo el tratamiento, de los cirujanos, pero también es muy importante evaluar los instrumentos, las herramientas con las cuales contamos y las que estamos utilizando para tener el éxito de los tratamientos. Es una cirugía, es un webinar, es una charla sobre cirugía ósea, y por lo tanto necesitamos recordar constantemente qué es lo que estamos operando, qué tipo de tejido es el que estamos manipulando. Estamos transportando hueso de un sitio a otro, estamos cortándolo para movilizarlo, etcétera. Entonces, si ustedes recuerdan este esquema muy bonito que hace acotación de cómo es la conformación de las corticales externas, del hueso medular, del sistema javeriano, los canales de Volkmann que nutren por todos lados la economía del hueso córtico medular, y cómo es la disposición de los osteoblastos que posteriormente quedan inducidos en esa materia extracelular y se van a convertir en osteocitos. La tercera célula que se encarga de la reabsorción, esa celularidad tan importante que nosotros necesitamos mantener. De su lado izquierdo tenemos la clásica pieza rotatoria, ¿sí? Perdón, Doc, hay unas líneas negras, no sé si en su presentación, si nos puede apoyar. A ver, ahora. Sí, no, siguen, a ver, ya si están mejorando. Hay una abajo. Esa. Ahora la voy a... Es que es así. A ver, voy a salir. Listo, ¿no? Quedó en medio, pero bueno, a lo mejor ya puede funcionar. Disculpe, Doc. Ya no lo escuchamos, está en mute. Muy bien, ahora ¿Listo? sí. Sí, bueno, ya se ve mejor. Muchas gracias. A usted. Muy bien, ahora sí, estamos completos. Comentábamos que entonces la instrumentación rotatoria es muy importante, históricamente ha dado pauta para muchos procedimientos, pero sin embargo en estos momentos creo que hay distintos dispositivos como los dispositivos piezoeléctricos para poder mejorar y optimizar el resultado de nuestros procedimientos sobre los tejidos óseos. Muy importante, entonces, cada vez que nosotros hacemos un procedimiento, una manipulación directa sobre el hueso, vamos a tener una generación de calor, vamos a tener una fricción, es decir, un daño tisular a las células, a la celularidad que tiene este tejido, y es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. Estas imágenes que me gustan muchísimo y que vale la pena mencionar, que en la actualidad el uso de la tecnología está para prácticamente todas las especialidades. Los dispositivos piezoeléctricos tienen una historia, es una historia que viene de ingenieros, de clínicos como el doctor Bercelotti, que se ponen realmente a dar solución a algunos problemas. Él es dentista, parece que el hermano es ingeniero, y dan pues esta tecnología para que nosotros podamos tener esa manipulación sobre los tejidos. Desde 1997 es que se tienen los primeros dispositivos piezoeléctricos.
algo muy importante es que sale a partir de la tecnología de un raspador ultrasónico tradicional. En esas primeras generaciones no tenían tanta potencia como en la actualidad. El desarrollo de las puntas o de los insertos era limitado, sin embargo ya ofrecía una gran versatilidad con las piezas rotatorias o con las piezas oscilantes y reciprocantes. Como todo, lleva un periodo de evolución. Las piezas de mano tenían, digamos, que una poca ergonomía porque eran mucho más anchas. No voy a redundar mucho en esto porque si ustedes, bueno, yo los invito a visitar otro webinar que también hemos hecho donde hablamos un poquito más acerca de los elementos, digamos, biológicos, biomecánicos y físicos del funcionamiento de piezosurgery, pero a grandes rasgos los dispositivos funcionan a través de una corriente eléctrica que pasa por el motor, por la pieza de mano, hace vibrar una serie de arillos de cerámica, que estos hacen que transporte la vibración hacia un inserto, que por lo cual va a vibrar y va a tener estas características de corte oscilatorio y lineal. Estos impulsos de frecuencia que hace que directamente el hueso no reciba ese trauma completamente. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros salvaguardando? ¿Qué beneficio es el que tenemos directamente de los dispositivos piezoeléctricos? Como ven ustedes aquí en esta imagen. El principal beneficio es conservar toda esa celularidad, conservar ese plexo periodontal, ese plexo óseo, por supuesto, los beneficios que van a tener sobre la recuperación directamente. Los beneficios pueden verse sobre cortes selectivos. De acuerdo al desarrollo de los insertos, vamos a tener una eficacia mayor en el diámetro, en el vector del corte que nosotros querramos realizar. Los cortes, si los vamos a ver a microscopio, van a ser cortes que no tienen una inflamación tan marcada ni una necrosis microscópica. Vamos a tener una mayor visibilidad intraoperatoria. Esto se debe a que vamos a tener siempre un campo clínico pues prácticamente libre de sangre. ¿En qué repercute todo esto? Pues en una menor inflamación, en una menor morbilidad posoperatoria para el paciente, que es lo que estamos buscando. Se habla mucho de esto, de que los dispositivos piezoeléctricos tienen la capacidad de no dañar a los tejidos blandos, y quiero hacer algo específico con este punto, que por supuesto que si nosotros tenemos una mala manipulación de los insertos o del dispositivo, si recargamos, si no somos cuidadosos, por supuesto que vamos a dañar los tejidos blandos adyacentes como la membrana del seno maxilar o un vaso sanguíneo o la encía. Lo que se refiere con esta laminilla es que el cambio de frecuencias que permite la vibración que tiene el dispositivo piezoeléctrico hace que sí el corte sea mucho más eficiente y selectivo sobre el hueso. Sin embargo, si nosotros desgarramos o nos recargamos directamente sobre el tejido blando, por supuesto que lo vamos a lesionar. Algo importante que necesitamos recordar, y que es uno de los objetivos de estos webinars, es justamente educar y compartir que necesitamos una curva pequeña, cada vez más pequeña, porque son más eficientes los dispositivos, pero sí ocupamos una curva de aprendizaje, sobre todo cuando estamos empezando a migrar de dispositivos rotatorios a piezoeléctricos. Nosotros normalmente tendemos a recargar, a marcar el corte con la muñeca, y normalmente el uso de estos dispositivos es mucho más tenue, prácticamente con los dedos y con ligeros movimientos solamente de la muñeca y no del codo o del hombro. Estos cortes selectivos, si nosotros optimizamos la utilización de los dispositivos, por supuesto que vamos a proteger las venas, vamos a proteger los nervios. Ya lo mencionamos como en el caso de la membrana de Schneider. ¿Por qué es que nosotros tenemos un campo limpio, un campo nítido? Podemos observar mejor nuestros cortes y tener un mayor desempeño en la técnica quirúrgica para el corte del hueso. Principalmente por un efecto que se llama cavitación. El dispositivo es meritorio, es prácticamente obligatorio, que funciona
con una irrigación constante de solución salina, como lo ejemplifica aquí la laminilla. El flujo continuo de la solución salina va a hacer que justo el contenido de la solución, que es agua, H2O con cloruro de sodio con sales, tenga un efecto de vibración, por lo cual va a provocar este efecto que se llama cavitación. Literalmente, si uno busca la definición de cavitación, es el cambio de estado digamos, de los líquidos, ¿verdad?, al vapor. Si ustedes recuerdan, la forma más común de generar el cambio de estado de líquido a vapor o gaseoso es aumentando la temperatura. En este caso no lo hace así, no aumenta la temperatura, lo que se está aumentando es la vibración, y la vibración hace que se aumente la presión de este líquido, por lo cual genera micro burbujas que van a impactar directamente sobre el tejido, en este caso el hueso, la encía, los tejidos adyacentes, los microvasos. Entonces vamos a tener una activación directa de los factores de la coagulación. Por eso es muy importante que, aunque en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos empezando, creemos que el dispositivo es muy lento, tiene una razón también de ser. El inserto tiene que ir caminando poco a poco para que haga una interacción con el flujo constante de solución fisiológica, y en ese momento activar el efecto de cavitación. Este mismo actúa sobre los vasos sanguíneos, sobre todo activando el factor 3, el factor tisular de la coagulación. Entonces es un efecto muy bueno que a veces pasamos por alto, y que si nosotros podemos segmentar nuestro paciente, como en casos de hueso donde hay gran vascularidad, podemos tener esa versatilidad y ese beneficio. En la actualidad ya hay distintos dispositivos piezoeléctricos. Tenemos dos principalmente: el PiezoSurgery Touch, que es este que viene con consola negra, y el White. Ambos con ciertas características, sobre todo porque uno es, como lo menciona su nombre, es Touch, tiene una pantalla un poco más estilizada, pero en general tienen los dos las mismas potencias, el dinamismo de tener la conexión para todos los insertos disponibles. Entonces esto es importante que ustedes los conozcan. Ambas consolas funcionan con los mismos insertos, y es meritorio que se les coloque una solución fisiológica para poder optimizar su uso. Algo muy importante cuando ustedes piensan en un dispositivo piezoeléctrico es que necesitamos el desarrollo o la disponibilidad de distintas puntas de trabajo para que realmente aprovechemos todo el dispositivo en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Entonces, la variedad de insertos que se dispone la casa Mectron es increíble. Tienen ustedes insertos para hacer meramente osteotomías, para hacer corticotomías, para hacer nichos para los implantes dentales, para elevación de seno, para desperiostizar, para tratamiento convencional de periodontal para la superficie de las raíces y las coronas clínicas, etcétera. Entonces, algo importante que ustedes consideren que también se necesitan una curva para no echar a perder los instrumentos, los insertos, y que la capacidad que tienen los insertos pues es limitada, ¿verdad? Algo que es muy importante y la mayoría de las ocasiones trato de compartirlo es esta evidencia clínica. Es una evidencia que se hizo hace tiempo sobre la comparativa de distintos dispositivos para hacer cirugía sobre hueso. Ya lo mencionamos: cierres reciprocantes, instrumentos rotatorios como fresas de bola o de fisura, y dispositivos piezoeléctricos. La comparativa con sierras, con instrumentos rotatorios y piezocirugías a fotografías en el microscopio, pues es muy evidente. ¿Cómo se hace evidente una calcinación de los tejidos alrededor, donde ustedes consideran que va a haber una respuesta inflamatoria mayor? Por supuesto que en los dos primeros, y por último en los dispositivos como el PiezoSurgery. Los instrumentos rotatorios, por más cuidadosos que nosotros seamos en el corte, por más finos
aunque usemos una fresa muy pequeñita, casi vamos a tener 1 milímetro a ambos lados de los bordes, donde ese hueso prácticamente se va a necrosar, se va a reabsorber y va a haber una reacción de sustitución. En estas fotografías, como evidencia científica, podemos ver cómo el hueso en algunas ocasiones quedaba con una respuesta inflamatoria muy limitada y había una reparación, en este caso de las crestas alveolares, casi inmediata, es decir, una comunicación directamente de la celularidad, cosa que no pasa con los otros dispositivos. Hablando de artículos científicos clínicos, tenemos estos donde el uso de los dispositivos piezoeléctricos pues se ha hecho para cirugía craneofacial, para cirugía maxilofacial, para el uso de implantología, para endodoncia, para un montón de situaciones clínicas que incluso han rebasado solamente el área odontológica. Ya hay una línea incluso de dispositivos de Mectron, dispositivos médicos, donde también el área de utilización es para cirugía de columna, de tórax, etc. Aquí solamente les paso algunos de los títulos de los artículos para que ustedes puedan revisarlos. El uso de dispositivos también en endodoncia es muy bueno, tanto para bisectomías como para el saneamiento de los conductos radiculares, ¿no? Hablando específicamente de la respuesta biológica que tiene el cuerpo humano, algunos otros sobre el uso de la cavitación y, por supuesto, el mantenimiento de las células del hueso y la mayor cantidad de citocinas proinflamatorias que se producen cuando uno utiliza dispositivos piezoeléctricos. Cuando nosotros evaluamos el posoperatorio del paciente, es evidente que la inflamación es mucho menor. También esta imagen que me gusta mucho compartir es que cuando uno nota que el dispositivo empieza a generar un poco de mayor calor, cuando ustedes ven que se empiezan a calcinar las puntas, es porque no estamos dando el uso necesario, y que también las puntas y los insertos tienen un desgaste selectivo y que tienen un desgaste específicamente que va a poner en riesgo pues toda la utilidad del dispositivo como tal. Entonces es algo muy importante y algo que les quiero compartir, que normalmente nosotros al inicio perdíamos bastantes insertos, pero coincidimos en que normalmente es el mal uso, estamos recargando de más, estamos torqueando, estamos doblando ese inserto y no nos estamos dando cuenta. Normalmente pasan por un sistema pues de control de calidad que es muy difícil que a ustedes les salga una punta realmente defectuosa. Esta pregunta que dejo al aire, ustedes consideran si ya han tenido la oportunidad de utilizarlo. Es más lento y me encantaría pues saber la opinión al final del webinar, si es que hay alguien entre ustedes que ya cuente con el dispositivo, para ver cómo le ha ido. Es más lento, yo considero que prácticamente es el mismo resultado. Algunas condiciones clínicas que ya hemos mostrado en otros webinars, pero que me gusta porque creo que es un ejemplo muy clásico de dónde estamos actualmente en el tratamiento, en este caso de implantes. Un paciente que llega con esta situación clínica, donde todavía tiene persistencia de las dos raíces y donde tengo un poco de espacio y tengo un poco de tejido óseo para poder hacer un abordaje de extracción, instrumentación inmediata, colocación inmediata y prácticamente provisionalización inmediata. Si tenemos todo el flujo digital, todo el cálculo de la encía, dónde está el hueso, qué tipo de implante, cómo poder hacer la corona, creo que el uso todavía del dispositivo piezoeléctrico, de las herramientas digitales, hace que nosotros tengamos un mayor beneficio y una mayor control del tratamiento posoperatorio. También tenemos insertos como estos que tenemos aquí. A veces nosotros pensaríamos que no tiene la potencia suficiente el dispositivo piezoeléctrico para poder segmentar la dentina o el hueso o el esmalte, y no es así. Con los dispositivos adecuados nosotros hicimos una odontosección
muy minuciosa, muy cuidadosa, porque queríamos dejar las crestas alveolares y el tabique óseo que está en medio de las dos raíces. Muy importante que siempre ya lo mencionamos, vamos a tener un campo clínico limpio y con movimientos pequeñitos de va y ven, como si estuviéramos pinceleando, vamos a obtener ese corte preciso que nosotros queremos. ¿Qué es lo que estamos buscando? En algunas ocasiones, justamente hacer esto para obtener con mucho cuidado y con mínima invasión la extracción de las raíces. Algunos otros dispositivos que ustedes conocen para hacer la extracción, pero el caso muy clásico es donde las raíces ya tienen tratamiento de endodoncia de mucho tiempo, es un paciente masculino con una gran carga oclusal, tenemos fenómenos de anquilosis parciales alrededor del ligamento periodontal que en muchas ocasiones no permiten hacer la extracción tan atraumática posible. Pues quiero decirles que es muy importante que si ustedes tienen un dispositivo tengan estas puntas, estos insertos que nos van a ayudar mucho para los cortes y para hacer surcos mínimos y mantener completamente todo el hueso en su posición para darle pues alojamiento a esto, a una instrumentación inicialmente con insertos para la colocación de implantes y después, si ustedes no están muy cómodos, pueden hacer un abordaje combinado para la instrumentación de la secuencia de las fresas de acuerdo a los implantes que ustedes consideren. Por lo regular, si son casos de pacientes con compromiso de hueso o con periodontalmente no tengo mucha calidad, lo que hago es empezar la instrumentación, después sigo con las fresas que me van a dar prácticamente casi el diámetro de mi implante y por último trato de darle un tratamiento a la superficie externa de esa instrumentación para que yo tenga esa viabilidad de las células para favorecer la osteointegración. Aquí les dejo una secuencia de cómo se puede instrumentar con las distintas puntas o insertos el abordaje para los implantes, cómo se hace los nichos para los implantes. Por último, esto es también algo personal, casi dejo subinstrumentado el lecho alveolar para el implante de acuerdo al diámetro para que sea lo último que realmente baje sin tanto problema y pueda tener una mayor estabilidad primaria. Aquí otro ejemplo del otro lado, tenemos ya los dos implantes en posición, tenemos los aditamentos intermediarios protésicos, tallamos muy bien la superficie de esos implantes y el paciente en la misma cita se va no con carga o dependiendo si ustedes tienen la estabilidad adecuada, pero se va con todo el abordaje completo para tener un buen asentamiento tisular y una mucointegración en mayor medida. Una comprobación imagenológica donde podemos ver cómo colocamos el implante subcrestal, el intermediario, el aditamento protésico y la corona, en este caso de PIC, que nos va a mantener tanto la cresta alveolar como el sellado y favorecer la queratinización de la encía pues a mediano plazo. Este es un acercamiento del dispositivo que nosotros utilizamos, que es una punta para la colocación de los implantes. Otro caso, un caso de una paciente con un antecedente de extracciones prácticamente hace 30 años. Son esos casos que, híjole, estamos en el límite para decidir entre la elección de implantes cortos o alguna técnica de regeneración ósea o una lateralización del nervio dentario, que por lo regular no prefiero hacer. Ojo que me gusta mucho hacer cirugía, pero a veces hacer menos es más. Entonces aquí nosotros optamos por la planeación de dos implantes cortos, dos implantes en una situación que estamos muy cerca del nervio y donde la mayor cantidad de hueso es un hueso cortical, donde la instrumentación es muy importante, que nosotros la salvaguardemos y la llevemos, pues como dice el manual del implante a colocar, ¿verdad? Abrimos un colgajo, perdón, y lo que encontramos es una situación clínica donde el hueso prácticamente es cortical. Volvemos siempre a tener en nuestro stock, a pesar de tener todas las fresas disponibles del kit, yo siempre prefiero tener esto siempre en el armario del consultorio para colocar y por último dar un tallado de superficie para favorecer la celularidad de esta zona. Disculpen.
aquí un ejemplo, una imagen, cómo estos implantes prácticamente no nos dan chance de tener una estabilidad primaria si no es con las fresas exactas que tiene el sistema. Este abordaje subcrestal y tenemos un poquito de mayor confianza cuando reposicionamos el colgajo, porque prácticamente este hueso es entre tipo 1 y tipo 2. Entonces es muy importante cuando ustedes no vean que el lecho quirúrgico sangra, prácticamente no coloquen ese implante. Nos ha pasado así en hueso mandibular, en hueso muy cortical, donde tenemos que literalmente como reavivar bordes, utilizamos estos insertos que son de gran utilidad. Entonces tenemos un nicho con mayor sangrado y mayor tendencia a la osteointegración. Otro de los insertos que es importante que está disponible para este dispositivo son estas puntas para el mantenimiento y el tratamiento de los implantes, o cuando tenemos situaciones clínicas que llegan a retrasarse, a fallar. En este caso, una regeneración ósea muy grande. Hicimos una técnica de Curie en toda esta región con implantes inmediatos en la misma cita quirúrgica, y ya teníamos una exposición pequeña del intermediario y de unas cuerdas del implante. Lo que hicimos y que hacemos frecuentemente es utilizar esta misma punta para poder desinfectar, esperar a que madure el colgajo y poder traccionarlo de nuevo. Esta punta, si ustedes están acostumbrados a tener sus pacientes de seguimiento constante de implantes, es una punta que también pueden utilizar y créanme que vale muchísimo la pena. Cuando el hueso se encuentra ideal, no hay tanto problema, pero ¿qué hay cuando necesitamos hacer regeneraciones óseas guiadas? Creo que ese es el gold estándar de este dispositivo. Si ustedes hacen mucho de esta cirugía, tienen que tener este dispositivo en su lista de instrumentos en el consultorio. Estas insertos, que son todos los que tienen que ver con cirugía de hueso. Tenemos el OT7, que es un inserto mucho más largo, con una punta amplia, y pueden ver ustedes que todos los insertos tienen un comando de puntos y de líneas que hace referencia prácticamente a la longitud con la que ustedes van a estar cortando. En la parte intermedia, los OT8, tenemos OT8 left y right, que son para hacer cortes angulados, específicamente para puntos donde tienen que entrar prácticamente con un túnel. En este caso se hace muy, muy, muy eficiente para cuando van a tomar injertos de la rama. Aquí un ejemplo donde nosotros decidimos tomar un injerto prácticamente de la cortical de la rama mandibular. Lo hicimos con este inserto, con los OTS y con los angulados. Tenemos un acercamiento de este injerto. Pueden ustedes ver cómo algo muy importante que con el tiempo nos damos cuenta es que desde que lo estamos tomando, este injerto mantiene la celularidad, mantiene la sangre, mantiene los tejidos. Es un injerto que va a ser un pedazo, una porción de hueso que va a ser desprendida de un lecho que lo mantenía nutrido. Entonces es muy importante que ustedes lo manipulen lo más pronto posible, que lo lleven a posición para que se vuelva a integrar, a nutrir. Entonces, si ustedes mantienen toda la celularidad en los bordes de ese injerto, van a tener mayor éxito. Dos fotografías aquí del acercamiento que hicimos para partir ese injerto que es ligeramente cortical y medular, y hacer esas dos tablas como describe la técnica de Curie, que nosotros utilizamos en este caso para una regeneración ósea guiada de todo el sector anterior por pérdida previa y crónica de los dientes anteriores. Nosotros dejamos la cortical externa, la cortical interna, y el resto de los gaps se generan con cualquier hueso liofilizado que sea de su preferencia. Ya saben los principios básicos, que es liberar ese colgajo, ¿verdad? Previamente, colocar una membrana crosslink en este caso, y pues diferir el colgajo sin ninguna tensión y esperar alrededor de unos 5 o 4 meses, dependiendo de cada paciente. Aquí tenemos una imagen. En algunas ocasiones la integración de todo el injerto no es tan buena por lo pequeño o lo delgado que tiene el perfil del biotipo gingival.
Pero, digo, no pasa nada, ganamos una gran situación clínica con todo el injerto que hicimos previamente. Aquí tenemos, pues, muy borrado, pero se alcanza a ver una cortical, dos corticales, esta que se perdió un poco, pero que no nos ponía tanto problema. Hicimos todo el planeamiento digital. Aquí utilizamos un abordaje mixto. Decidimos volver a levantar un colgajo porque necesitábamos hacer los nichos quirúrgicos, los nichos para los implantes y al mismo tiempo volver a regenerar el sitio que se nos había reabsorbido ligeramente la tabla externa. Pero bueno, aquí algo importante que es estos beneficios para poder prolongar todavía nuestro plan de tratamiento, ¿verdad? Algo que me ayuda muchísimo y que creo que es indispensable, al menos para mí en mi práctica, es cuando el caso se complica un poco más, cuando nosotros incluso decidimos tomar injertos que salen fuera de la cavidad oral, cuando son injertos que van a ser para reconstrucciones mandibulares o reconstrucciones faciales, en este caso con un defecto de mandibular muy amplio, casi de alrededor de unos 4 centímetros, un defecto que involucra eso, un defecto mixto, córtico-medular, donde nosotros necesitábamos un sitio quirúrgico que nos proporcionara esa cantidad de cortical y de médula en un solo bloque. Decidimos ir por un injerto de la cresta ilíaca, bien digitalizada, bien cuantificado este injerto, y que son injertos que si no ponemos mucha atención, muchas veces la cirugía termina siendo más agresiva para tomar el injerto para que realmente sustituir el hueso del sitio donde está el defecto. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos. Vean aquí cómo nosotros disecamos los distintos planos, llegamos a la cara, a la espina crestal anterior, llegamos a la cara interna, donde están los músculos ilíacos, disecamos con mucho cuidado, y por la parte posterior, voy a regresar una diapositiva, tenemos una serie de músculos que se van a insertar en toda la cresta ilíaca, en toda esta región hacia la pelvis, y que lo que nosotros queremos hacer es tomar la cantidad suficiente sin desgastar todo lo demás, sin lastimar todo lo demás, porque eso va a llevar una condición de una recuperación mucho más tórpida para el paciente. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo estamos justamente a la mitad de la toma del injerto, cómo lo que principalmente se puede apreciar es solución fisiológica, cómo el efecto de la cavitación está haciendo de los suyos. No olvidemos comentar que la cresta ilíaca es mucho más vascularizada que la mandíbula y que el maxilar, que normalmente cuando utilizamos dispositivos rotatorios eso sangra demasiado, y pueden ver ustedes aquí cómo podemos tener un campo quirúrgico limpio. Después de que nosotros marcamos los ángulos de este injerto, cómo el residual de la aponeurosis del músculo y el residual de la solución se mantiene ahí, y cómo si nosotros somos muy cautos con la forma de utilizarlo, podemos obtener geométricamente casi perfecto ese injerto para poder transportarlo a la parte del defecto que nosotros necesitamos rehabilitar o reconstruir. Y ustedes saben que el gap, pues bueno, ya se regenera con hueso liofilizado o autólogo, de ahí mismo tomado, los principios básicos que dictan que hay que estabilizar ese injerto para poder estar muchísimo más cerca del éxito de este, ¿verdad? Un ejemplo muy clásico de la otra versatilidad que quiero hablarles es esta situación clínica que es muy constante. Los pacientes sedéntulos del sector posterior y que nosotros necesitamos rehabilitar. ¿Cómo hacemos según los parámetros, pues ahorita de estándar de calidad y de estabilidad a largo plazo? Un paciente con una neumatización considerable, donde tenemos alrededor de unos 6 o 5 milímetros de hueso residual y donde prácticamente necesitamos hacer un abordaje de regeneración ósea. Ustedes están pensando igual que yo, hacer una regeneración con base a una elevación del seno maxilar de forma transmaxilar. ¿Qué es lo que dicta el plan de tratamiento? Los dientes, ¿no? Los implantes son una extensión de la prótesis, entonces lo que va a dictaminar el tamaño del diente, el tamaño de la prótesis, el tipo de la prótesis es el setup digital o análogo que ustedes realicen.
Y vean cómo aquí en un corte coronal tenemos las dos corticales y la pequeña médula con el seno maxilar neumatizado, y considerar con conceptos modernos la longitud y la altura. Por lo regular, en lo personal, yo ya trato de dejar todos los implantes con una muy buena margen, al menos de 1.5 milímetros subcrestales, para tener un buen sellado gingival, un buen sellado tisular, que esa queratina me proteja toda la interfase de la conexión del implante. Pero eso va a tener un precio. Eso va a tener un precio en sentido vertical que voy a necesitar aumentar hacia el seno maxilar. Entonces, en este punto es que si yo estaba en el límite de colocar o no colocar un implante pequeño sin elevación de seno maxilar, con este protocolo, ahora prácticamente muchos de mis pacientes van a necesitar un abordaje para el seno maxilar. Entonces, lo que estamos buscando es que esta gingiva se haga así, con un implante que tenga una interfase transmucosa, con una línea de transición muy buena, con una queratina, y que soporte a una prótesis convencional para mucho tiempo, para mucho tiempo. Entonces, estamos en tiempos donde la mucointegración hay que tomarla en cuenta. Esto es los insertos que se utilizan para la elevación del seno maxilar. Tampoco me detengo tanto, quise mostrarles más casos clínicos porque en algunos webinars, como ya repetí, tenemos un poquito más a detalle, para qué sirven, etcétera. Es la técnica que ustedes conocen de transmaxilar, esta técnica de Tattoo, que consiste en exponer de forma transmaxilar la cara externa del maxilar, la membrana de Schneider, empezar a manipularla con mucho cuidado, llegar a uno de los ángulos para empezar a diferirla, llegar hasta la cara interna y regenerar con el hueso que sea de su predilección. Y para eso ustedes tienen estos insertos. Normalmente empiezo con el OT5 o el OT1A, dependiendo también el tipo de hueso con el que esté enfrentando a mi paciente. Después de que expongo la cara externa, puedo utilizar este que tiene la forma como si fuera una patita de elefante, que es el inserto EL1, y posteriormente puedo utilizar ya opcionalmente mis cucharillas manuales, o seguir un poco con el OP3 o con el inserto EL2, que son ya dispositivos, insertos que vienen disponibles como opcionales, porque no vienen en el kit clásico. Aquí un ejemplo claro, como les comentaba, en algunos hago con este inserto, que es el inserto clásico de la bolita, el OT5, en algunas otras no, dependiendo la calcificación o la densidad que tenga el hueso de mi paciente. Obtengo esta ventana, ¿verdad? Hasta que empiezo a ver la translucidez. Yo prefiero dejar siempre una porción de hueso a la membrana de Schneider. Muchos amigos no comparten esta decisión porque ellos creen que se puede actuar como un secuestro, se desvasculariza cuando la manipulamos mucho. En lo personal prefiero dejarla y ahí empezar con este instrumento para empezar a deflexionar la membrana. Y si tengo todo el cuidado necesario y sobre todo si cuento con un dispositivo piezoeléctrico, puedo evitar que todo este hueso se desperiostice. Y entonces, por supuesto, lo que era pared externa ahora va a ser seguramente techo, y me va a proporcionar una cantidad de osteointegración mucho más favorable para mi tratamiento definitivo. Lo que sigue, ustedes ya lo conocen, es empezar con las cucharillas, con las cubetas anguladas, o si lo prefieren con algún otros insertos, poco a poco diferir la membrana de Schneider, cuidando la integridad de esta membrana. Y yo, lo personal, sí, siempre que tengo el chance, coloco en una misma cita clínica o quirúrgica la colocación del implante junto con la elevación del seno maxilar. De acuerdo al implante que ustedes manejen, toman muy en cuenta el diseño del implante, la conexión, la superficie. Después de que está instaurado el implante ya en posición, procedemos pues obviamente a la colocación, a la regeneración ósea guiada. Siempre prefiero colocar una membrana en la interfase entre la membrana y el injerto, y por último una membrana que me separe el periósteo y todo el colgajo que yo realicé. Otro de las diversidades o de los usos que le podemos dar en combinación con el tratamiento de ortodoncia es el uso de las corticotomías. También es muy importante utilizar estos dispositivos porque el paciente realmente no tiene una necesidad, digamos que primaria,
para un tratamiento como estos. Estamos buscando todavía superar o maximizar el tratamiento de ortodoncia. Esto lo hacemos mucho en mi clínica, en el consultorio, pero siempre con un dispositivo piezoeléctrico. Es abrir un colgajo, hacer los cortes alrededor de las raíces de los órganos dentarios, cuidando mucho la cresta alveolar, obviamente dejar un espacio para la nutrición del diente, del paquete nervioso, y después reposicionar el colgajo con un poco de injerto, dependiendo cada caso. Entonces aquí tenemos algunas imágenes clínicas, como también es importante pues tomar en cuenta el seno maxilar, pero en casos donde tienen un diente anquilosado, donde quieren maximizar la ortodoncia, donde el movimiento ortodóntico es una intrusión, una distalización, ustedes pueden usar este tipo de insertos que son los mismos para las osteotomías o las corticotomías. Un caso donde teníamos una ortodoncia, hicimos una ortodoncia acelerada con un colapso de uno de los sectores y al final de cuentas pudimos tener ese tratamiento expandiendo transversalmente e intruyendo. Otro caso clínico donde teníamos una condición donde la paciente era clase 1, sin embargo teníamos un apiñamiento dental anterior, queríamos mejorar la condición de proinclinación, la única forma o es hacer espacios o proinclinando o retroinclinando el sector anterior. Lo que buscábamos era retroinclinar haciendo una expansión transversal solamente dento alveolar. Para eso lo que hicimos fue, obviamente, el protocolo que nosotros seguimos es ser muy cuidadosos con el ligamento periodontal, evitar las bolsas, o si hay alguna bolsa las localizamos. Hicimos un colgajo de espesor total, mucoperióstico, hicimos las corticotomías, una regeneración ósea en el mismo momento, la reposición de ese colgajo y por último, pues la ortodoncia acelerada que prácticamente duró 6 meses. En el caso de cirugía maxilofacial, que es muy importante que les platico a mis colegas, hay algunos tratamientos que no podríamos estar tan confiados de hacerlos si no tuviéramos estos dispositivos piezoeléctricos, como es el uso en el maxilar, en el caso de las osteotomías segmentarias. Es un dispositivo que siempre que las realizamos utilizamos porque la nutrición que tiene este hueso es prácticamente de los plexos mucosos y los plexos gingivales que nosotros salvaguardemos. También pone un punto distinto para hacer el corte en las osteotomías sagitales porque en muchos casos, sobre todo en los casos de asimetrías donde queremos hacer el corte, está el trayecto directamente del nervio dentario. Entonces, si nosotros tenemos una interacción directa con el nervio, con una sierra en comparación con un dispositivo piezoeléctrico, el paciente va a recuperar mucho más rápido la sensibilidad. Aquí tenemos este caso donde el nervio se encuentra muy externo, muy inferior. En los casos de los doctores que hacemos cirugía ortognática decimos que es un caso un poco complicado, donde en algunas ocasiones incluso variamos la osteotomía sagital para tratar de evitar la secuela de parestesia para este paciente. Y tenemos en nuestro armamentarium un inserto con un piezosurgery, seguramente el paciente le va a ir mucho mejor. Aquí está un acercamiento de lo que les llego a comentar. Nosotros podemos incluso estar muy cerca del canal cuando viene muy basal y tenemos un poco más de control y un poco más de confianza con la localización de los puntos de cada uno de los insertos. Ya los mencionábamos, sobre todo que ahorita tenemos una ola, creo yo, de mayor beneficio para los pacientes, de ya no de corticalizar tanto como aquí un colgajo que abrimos prácticamente hasta la zona de molares, donde ahora nosotros hacemos los cortes mucho más nítidos. Todo viene con una filosofía de la mínima invasión. Estos insertos son buenísimos para el uso diario de este tipo de cirugías. Los insertos para el uso de corticotomías. Aquí otro respaldo bibliográfico, sobre todo en cirugía ortognática, donde si me están escuchando algunos colegas maxilofaciales, prácticamente se hace meritorio que ustedes tengan un piezosurgery con este tipo de insertos. Ya lo mencionábamos. En el caso de cirugía ortognática, les quiero mostrar un caso también que hemos resuelto de una forma, pues, diría yo, rápida, eficiente, de mínima invasión. Una paciente con granulomas constantes, con un implante que se colocó de silicona hace mucho tiempo,
Vean aquí el desgaste que generó sobre la superficie del hueso. Nosotros hacemos un protocolo de planeación digital y esto es lo que nosotros necesitábamos migrar, esa prominencia del mentón. Lo hicimos en la misma cita quirúrgica que retiramos el implante con anestesia localización, donde podemos utilizar el inserto que mejor nos convenga en cuestiones de la longitud. Vean aquí lo que estoy mostrando. Podemos completar sin ningún problema, vean incluso para las fotografías, cómo se encuentra un nicho mucho más limpio, mucho más agradable, el resultado posoperatorio, el gap que necesitamos regenerar con hueso y prácticamente la resolución del paciente. Lo que les quiero mostrar es que en algunas ocasiones la cirugía ortognática no es convencional, tenemos que hacer múltiples cortes en la mandíbula, en mandíbula o en maxilares donde prácticamente las raíces están pegaditas. Esto es la meta del maxilar que queremos llegar. Un maxilar mucho más expandido en sentido transversal, menos colapsado en el sentido anterior, y para eso necesitábamos hacer un corte muy, muy minucioso entre el lateral y el canino de cada uno de los lados. Segmentamos cada una de las raíces. Vean cómo nosotros podemos hacer el corte del inserto OTS. Es un inserto que es delgado, es largo, tiene 0.25 y creo que es el mejor inserto que hay en el mercado para poder hacer este tipo de tratamientos quirúrgicos. ¿Cómo lo hicimos? Con una guía quirúrgica que nos delimitaba justamente la dirección del vector a cortar, cómo dirigir el corte. Aquí una imagen de la oclusión que queríamos llegar, cómo se abrían los espacios para que nuestro ortodoncista del equipo llevara a una inclinación mejor los dientes. Aquí unas fotografías de la cirugía después de marcar con la guía quirúrgica y cómo es muy, muy parecido a el diámetro que tiene el corte con el inserto al que nosotros planeamos en el ordenador o en la computadora. El escaneo inicial de la paciente y el escaneo posoperatorio con la expansión transversal que nosotros logramos. Una comparativa para verificar si realmente es lo que necesitábamos hacer. Y aquí les dejo una planeación versus pues ya el desarrollo y la tomografía de control. Vean en este corte axial cómo nosotros logramos la expansión y cómo se aprecia todavía unas zonas más hiperdensas que son compatibles con el injerto que nosotros colocamos para mantener estable esa expansión transversal. Son ejemplos de una versatilidad que nos pueden ofrecer este tipo de dispositivos porque confiamos en que todo el plexo va a estar completamente salvaguardado, conservado. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias por su atención. Espero haya algunas preguntas. Con mucho gusto estaré aquí respondiéndolas. Aprovecho también para avisarles de algunas actividades que vamos a tener en relación al Pisosurgery. Tendremos una presencia en un evento que se va a hacer en septiembre, el día 29 de septiembre, con una mesa clínica en el evento de Mentors Tours, que es en Guadalajara. Y posteriormente, el 1 de octubre, tendremos un curso sobre la utilización de piezocirugía y principalmente acentuado en elevación de seno maxilar. Va a ser un curso que va a ser teórico-práctico. Haremos cirugía en vivo con 3 pacientes y tenemos un cupo limitado solamente por cuestión clínica para 15 participantes. Si no hay alguna pregunta, más comentario, quiero agradecerles. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mis datos. Voy a abrir aquí el chat por si hay alguna, o si alguien me puede ayudar. Hola, les recordamos que el chat está abierto. También si quieren abrir su micrófono para hacerle una pregunta directa al doctor, con gusto la podemos atender. Me parece que no tenemos ninguna. El doctor Antonio Aguilar, muchas gracias. Muchas gracias por la felicitación, doctor. Gracias por el tiempo. Doctora Diana
June López, buena exposición. Gracias por sus comentarios, doctora. Voy a ir leyéndolas aquí. Saludos. Oh, increíble. Saludos hasta Argentina. Doctora Ena tiene la mano levantada. Ok. Si me puedes ayudar también a la mano levantada. A ver aquí. Sí. Adelante, doctora. A ver. Voy mientras a leer. El doctor Javier Alejandro López. Doctor, felicidades. ¿Tendrá algún caso o comentarios sobre el retiro de implantes con el piezo, por favor? Sí. Si el implante está ligeramente integrado de alguna de las cuerdas o en alguna porción muy pequeña del implante, lo que buscamos, lo que yo normalmente hago es que busco la conexión del implante para dar pues un torque negativo y que pueda salir. Pero si no es posible, trato de instrumentar alrededor del implante con el piezo y poco a poco quitarlo. Algo también importante que siempre utilizo son algunos insertos para dar una especie de curetaje alrededor de la zona antes de regenerar. Víctor Omar tiene otra pregunta. Si se llega a desgarrar la membrana del seno maxilar en una elevación, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Gracias por la pregunta, doctor Víctor. Depende el tipo de comunicación que hagas o de ruptura. Si es una ruptura de menos de 5 milímetros, mi sugerencia es que abras un poco más la ventana, difieras un poco más y desprendas la membrana del seno maxilar y tengas el chance de rescatar tu procedimiento. Porque recuerda que la membrana puede plegarse siempre y cuando tengas también en tu lista de material y de instrumental membranas de colágena para poder salvaguardar ese orificio que se generó, esa fístula. El doctor Antonio Aguilar pregunta que si para la corticotomías, para la ortodoncia acelerada, existe una expansión dentoalveolar y si también se recomienda cuándo se va a distalar. Sí, sí, doctor, de igual gracias por la pregunta. Increíble. Ahora, con el uso de estos dispositivos, estamos pues ampliando un poco más este universo de tratamientos. Lo que se hace con la corticotomía es eso, llegar al menos a una cortical y a la médula. Hay distintos protocolos. Si uno quiere distalizar o quiere intruir o quiere mesializar un segundo molar, por ejemplo, siempre es meritorio llegar a la cortical y a la médula. Lo que estamos generando con este, digamos que, DOMI biológico es hacer una distracción dentoalveolar. Se va a generar hueso entre las dos superficies que yo osteotomicé. Por lo regular, yo como cualquier protocolo de distracción, hay que esperar un tiempo de latencia, es decir, que se forme un coágulo, que se generen células de regeneración, todos los elementos biológicos para que eso se pueda reparar y que el cuerpo reaccione bien. Y por lo menos debe de esperar una semana, entre 3 o una semana aproximadamente. Ok, espero haber orientado un poco más. ¿Me pueden ayudar igual con las otras preguntas que no me aparecen aquí? Sí, bueno, por lo que veo no hay otras preguntas. De igual forma lo felicitan por la presentación. Y me parece que la doctora Ena González tiene la mano levantada, pero no ha preguntado Ena González, nada. A ver. Ena González. No sé si. A ver, aquí. Doctora, si puede hacer su pregunta por el chat, nos ayudaría muchísimo. A ver, yo voy a Ena González, excelente. No veo más preguntas. Perfecto. Gracias, doctora, por la felicitación. El doctor
Gratiniano Míguez pregunta que cuál es el mejor piezoeléctrico. Voy a responder muy sinceramente. Uno tiene que ver varias cuestiones. Por supuesto que el precio, pero necesitas ver la calidad, por supuesto, y la potencia de la consola, la disponibilidad y también la calidad de los insertos, ¿verdad? ¿Qué tanto te pueden dejar tener distintos tratamientos, no nada más de cirugía, sino periodontales, endodónticos, etcétera? Yo creo que no, uno de los mejores que hay en el mercado pues es el de Mectron, el dispositivo italiano, creo que no tiene comparación. Cabe mencionar que ellos tienen la patente, fueron los primeros en lanzar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, creo que vale la pena. ¿Qué ventaja le veo? Yo he tenido chance ya de utilizar casi todos los dispositivos. Creo que una gran ventaja en comparación del dispositivo Mectron con WH es el desarrollo, la tecnología de los insertos. Ambos son muy buenos equipos, la verdad. Muy buena potencia y todo. A mí me gusta mucho el dispositivo de Mectron porque tiene una gran variedad de insertos. Y no sé, es algo personal, pero me parece que es muy potente, al menos en mis manos, el de Mectron. Es una opinión personal. No sé el costo. No varían mucho. La verdad es que no son dispositivos tan baratos, pero valen la pena. Oh, sí. El doctor Rubén habla acerca de la disponibilidad y de algunas deficiencias de entrega. Creo que eso ya es una cuestión más específicamente de las casas comerciales, pero si tienes cualquier dispositivo, seguramente te vas a acomodar mucho con un piso surgery. Doctor Rubén, si gusta dejarnos su correo electrónico por el chat, nosotros nos podemos poner en contacto. Y bueno, por el momento ya no tenemos ninguna otras preguntas, tampoco por Facebook, pero nos pueden, Luis, perdón, de Mectron, quiere tomar los micrófonos. Claro, antes que todo, pues agradecer a Juan Carlos por su disponibilidad, siempre una persona muy colaboradora y presta para cualquier tipo de presentación, ¿no? Pues por supuesto también agradecer a Dentadec y a Mectron por estar presentes con nosotros y estar atentos, ¿ok? Atentos a nuestras próximas presentaciones y a lo que vamos a estar desarrollando en septiembre en México, Juan Carlos. Esas mesas clínicas, esas visitas, ese eh, em, Curso. el Mentors Tours que vamos a tener en Mectron, en México, perdón, para invitar a a todas las personas y doctores que se encuentren en México interesados pues en compartir con nosotros en esos días. De parte de Mectron y Mectron Latinoamérica, por supuesto, que nos estuvieron escuchando desde México hasta la Argentina. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Pues, estamos presentes siempre y atentos a cualquier pregunta que tengan cualquiera de nuestros interesados. ¿Okay? Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Yo quiero solamente agregar algo, que esta iniciativa por parte de Mectron, de Luis, todo el esfuerzo también de Dentadec, es también porque hay mucha curiosidad y hay a veces un gran vacío sobre cómo optimizar este dispositivo. Entonces, con toda la confianza, les dejo aquí el flyer del curso y mis datos por si ustedes ya cuentan y quisieran resolver alguna duda y en algo les puedo aportar, con mucho gusto. Muchas gracias a todos los que están preguntando sobre la información del equipo de piezocirugía. Les está en el chat los datos de Dentadec. El correo puede ser info@dentadec o también nos puedan dejar sus correos en el chat para ponernos en contacto con todos los interesados. Muchísimas gracias y pues hasta pronto. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Buenas noches.